Estás escuchando a tu trío preferido. Te lo digo, me lo digo. El podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio de Te lo digo, me lo digo. Hoy, como siempre, aquí Miri, Luisa y tenemos a nuestra invitada del día de hoy, Fiorella González Bonorino. Bienvenida, Fio. Hola, muchísimas gracias por invitarme a este hermoso espacio. Gracias por Bueno, lo del hay que apellido. Bienvenida, porque tuvimos una bienvenida. charla de que es doble apellido, chicos, es un apellido compuesto en realidad, no doble apellido, así que ojo, no es González, no es Bonorino, es González Bonorino, muy importante, llamar a las personas Exactamente. como por su nombre. Ella es técnica superior en programación de neurolingüística, para mí el PNL se lo conoce, es muy lindo, así que Fiore nos va a hablar un poco de todo esto. Así que contanos primero que nada, ¿qué es la programación neurolingüística? No, qué gran pregunta porque es la que justamente hay miles de formas de definirla, pero a mí me gusta siempre recurrir a la definición de Bandler y Grinder, que son sus creadores por la época de los 70, que la definen como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. ¿Qué es esto? Gracias. Para hablar más en criollo, es entender cómo cada individuo estructura la realidad que lo rodea, ¿sí? Partiendo de la base de que todos vamos a estructurar justamente el mundo de una forma y lo que buscamos es comprender ese mundo para así encontrar las respuestas que ese individuo está buscando. Siempre creemos desde la PNL que todos tenemos nuestros recursos y lo que hacemos es brindar esas herramientas para encontrar esos recursos. Por eso partimos del entender cómo el individuo justamente está estructurando su propia realidad. Así que ese sería el estudio que hace la PNL. O sea, es un Buenísimo. autoconocimiento, es una herramienta de autoconocimiento. Básicamente, Vale. sí, se lo puede definir como una herramienta de autoconocimiento. Claro, y esta herramienta de autoconocimiento, aquí tenemos las preguntas, pero claro, ahora no, cuál es el momento en el que nos las saltamos para preguntar No, que para eso está. esto de la herramienta de autoconocimiento, según la PNL, porque hay muchísimas herramientas, y bajado a tierra de una forma coloquial o cercana para una persona que no tenga ni idea, ¿de qué forma podemos aterrizar esa búsqueda de autoconocimiento? ¿Qué herramientas hay de una forma más específica en cuanto, bueno, hemos estado comentando el tema de el lenguaje, cómo nos hablamos? Cuéntanos un poco, cómo trasladar la PNL a alguien que desconoce esta herramienta. Acá me gustaría mencionar los 4 pilares de la PNL porque acá vamos a justamente desde la base para qué aplicamos la PNL, de qué forma, no solo en sesiones, sino en la vida diaria con la gente con la que nos relacionamos. Y estos 4 pilares son la flexibilidad. Partimos de que justamente tenemos que ser flexibles para poder adaptarnos, ya sea en la sesión a la persona que tenemos delante, con lo que vaya a traer, o incluso en nuestras relaciones poder flexibilizar ante cualquier situación que nos exceda. Al fin de cuentas vivimos en un mundo que es incontrolable, entonces esta capacidad que tenemos de individuos como de adaptarnos. Después el otro es la agudeza sensorial. La PNL va mucho a que tenemos 5 sentidos y que hoy en día los tenemos bastante como adormecidos, no estamos siendo conscientes de la vista, del oído, lo que estoy escuchando a mi alrededor, lo que estoy sintiendo, ya sea en el tacto, ni siquiera sintiendo internamente, sino lo que toco. Entonces, desde la práctica, para qué sirve la PNL y cómo llevarla a la vida diaria, es empezar a ser conscientes de estos sentidos también utilizando este pilar. La otra es el pensar en resultados, que ese es el de los que más me gustan de PNL, que las invito a practicarlo, que es justamente que ante esta flexibilidad que tenemos que desarrollar para adaptarnos, es la búsqueda de resultados. Nosotros queremos resultados específicos y más hoy en día que estamos en querer todo ya. El tema es que en esta búsqueda de resultados nos mantenemos capaces en pensar por qué me pasa esto que me está pasando en lugar de buscar el resultado que quiero llegar. Entonces es un ejercicio de práctica de, ok, si en este momento yo siento que me está pasando de todo, ok, ¿qué resultado quiero de esto que me está pasando?
y ahí justamente es donde entra este tercer pilar. Y el último es el rapport, que el rapport es la capacidad que tenemos como individuos de sincronizarnos, ¿sí? Se ve mucho en las parejas, en amistades, donde hablan con el mismo tono, se mueven de una misma forma, se ríen en el mismo momento, esta sincronía que tienen, que es la base para establecer un vínculo y que lo que yo quiero comunicarte te pueda llegar. Si yo no establezco esta sincronía, automáticamente lo que te diga puede generar fricción o puede generar que ni siquiera uno me esté escuchando. Eh, entonces, ¿cómo aplicamos la PNL en la vida diaria para empezar a practicar? Ya con estos cuatro pilares, que de ahí parte todo, cómo nos hablamos, las conductas, comportamientos, todo. Así que con estos cuatro pilares podemos empezar a poner en práctica la PNL y ver en la vida diaria para qué sirve. Vale. Wow. A ver, a mí siempre me gusta saber el por qué llegaste aquí, ¿no? Todas hemos, como que, seguramente que tú llegaste a base de, no sé, tu vida, por alguna razón llegaste a esta herramienta, me imagino que autoconocimiento, y te ha ayudado tanto que pues ahora te dedicas a ello. Entonces, cuéntanos un poquitico de dónde viene ahí por ahí tu historia con esto. Yo de chica siempre quise ayudar, o sea, en realidad me enfoqué más en animales, pero la vida me fue llevando a inclinarme más a los seres humanos hasta que un día, ya no sé, a los 20 años, decidí mudarme a México. Eh, eh, Fue una experiencia fuerte porque era joven y justo estaban las cosas un poco complicadas en México, cosas que me llevaron a volver a Argentina y ahí haciendo un test en Google, en una página que se llamaba No sé qué estudiar. Haciendo todo el Ay, test me llevó a la programación neurolingüística y a mí me cerró por todos lados porque estaba inclinándome al lado de la psicología, pero había cosas dentro de la psicología que no me terminaban de cuadrar en el enfoque que yo quería. En Argentina era mucho psicoanálisis y yo no soy tanto del psicoanálisis porque no me encuentro cómoda nada más. Así que así terminé en PNL y cuando la conocí el primer cuatrimestre me casé con la carrera porque ya desde el primer día empezó a cambiar todos mis vínculos, inclusive entendiendo un montón de conceptos que pude aplicar y que a día de hoy los practico y ya están súper incorporados. Qué guay. ¿cuál decís que es el primero que dijiste? "¡Ah! No puedo creer que no lo conocía antes"? Un tema que se llama sistemas representacionales, que es, así resumido, es que todos tenemos tres canales por los cuales comunicamos, pero que a la edad de 11 12 años elegimos uno que va a ser como el sistema director. Y estos canales van acorde a los cinco sentidos, de ahí la agudeza sensorial que mencionaba en los pilares de la PNL, eh, y te enseña cómo vos estás comunicando, mediante qué sentido lo estás haciendo y cómo identificar en qué sentido lo está haciendo el otro porque hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas. Si un visual y un auditivo se comunican, generalmente va a haber fricción por una cuestión del tono, del volumen, las palabras que se utilizan. Y ese fue el tema que hizo que la relación, por ejemplo, con mi mamá cambiara a 180 grados, giró completamente y empezó a una mejoría enorme por una cuestión de que ella era auditiva, hablaba más pausado y yo le hablaba como visual mucho más rápido. Entonces, claro, la colapsé, o sea, colapsaba su sistema. No era que no me quería escuchar y yo era una adolescente incomprendida, sino que había todo un trasfondo y esa fue la primera herramienta que dije, ya está, Wow. quiero más. Yo estudié coaching, estudié PNL en un tiempo y me acuerdo que una vez habíamos hecho un ejercicio de eso. Yo sé que soy visual, o sea, listo, yo ya lo tengo, ya lo sé perfectamente. Y me acuerdo de tipo, cuando claro, me daba cuenta cómo encontrar lo de los otros, porque yo sabía que yo era visual porque lo sabía. Porque mi mamá además ya había hecho todo eso conmigo, todo ese trabajo, pero claro, no sabía darme cuenta de los otros. Y también me pasó de que cuando vas encontrando estas herramientas que parecen chiquititas, pero te cambia tanto que vos decís, claro, no podés dejar de usarlas después. Como pasan a ser parte de vos, de quién sos, de cómo ves el mundo, es increíble. Qué Me, fuerte. me Yo digo que desbloqueaste un recuerdo.
Sí, es que yo digo siempre que la PNL yo la vivo, o sea, ya es un estilo de vida por estas cosas, porque cuando uno incorpora las herramientas, si ya aprendemos a usar esos cuatro pilares, ya es, por eso no es una corriente, por así decirlo, sino que realmente es, ellos también la definían, Bandler y Grinder, como el arte de la excelencia, pues lo que buscaban era justamente el poder incorporarlo y hacerlo parte de uno y que no sea algo esporádico que veo en sesiones o en una charla, sino mira cómo lo puedo practicar todos los días. Y creo que ahí radica la magia de la PNL justamente. Totalmente. Eso es, está súper bien empezar con ello, yo diría que desde muy pequeños, ¿no? Desde, o sea, los niños, empezar con Sí. esto, porque les facilitas un Se puede, poco la vida. se puede aplicar en niños. Sí, sí, en un primer momento, o sea, la primera generación de PNL, la de los 70 no era más orientado a adultos, pero después con el tiempo las herramientas también se fueron modificando, fueron ampliándose, el conocimiento fue creciendo más, cada vez más programadores y se empezó a aplicar justamente con niños. Yo hoy en día trabajo más todo lo que es la parte emocional, porque la PNL tiene también este rasgo de la emocionalidad de las personas y los niños son seres tan emocionales que adquieren no aplicas la misma herramienta que con un adulto, claro está, pero se ajusta para que el nene la pueda integrar y ellos encima son tan puros Claro. con la información que tienen que hacen que incluso el proceso sea mucho más simple para ellos, para poder comprenderse. Y yo siempre digo, esto debería enseñarse en las escuelas, pero ahí creas personas muy poderosas porque están muy alineados a sí mismos, o por lo menos que se aprenden a escuchar, que eso ya es un montón. Un montón. Total. Y de ahí radican la mayoría de los problemas, ¿no? En base a la comunicación. Entonces, creo que desde ahí, metiendo teorías conspiranoicas, Ya. es que no se apliquen las escuelas. Claro, Total. porque Escucha, es que aquí estás diciendo algo es que ya, muy a mí también se me está potente, volando la casa. porque, claro, el tema de las conductas, los patrones, que ahora vamos a hablar de todo esto y enfocado a lo que tú estás especializada de una forma, bueno, trabajas más desde ese lado con personas, con las personas. El tema de los patrones y la comunicación desde que somos pequeños, esto es muy importante. Y esto es un te lo digo, me lo digo, porque cuando pasas por situaciones complejas y no tienes las herramientas adecuadas ni para ser tú mismo, porque al final son conductas y patrones que vas adquiriendo por lo que tienes en casa, ahí si ya le metes la chicha de que ocurran cosas, eh, claro, vas arrastrando ahí una serie de historias que lógicamente luego hay que desmenuzar y abrir la capa de la cebolla, y en este caso la PNL es lo que hace. Yo, por favor, si alguien nos escucha esto en el cole ya, en el cole herramientas como estas para que los nenes, desde que son ñajos, tengan herramientas para ser la mejor versión que pueden, ¿no? Y en cuanto a la conducta y los patrones, y en tu especialidad, que es la comunicación, a mí esto me parece el melón de los melones como herramienta de la PNL, es el tema del autosabotaje, de cómo nos hablamos, qué podemos hacer, qué te encuentras, qué te sueles encontrar desde esta parte o esta especialidad, ¿no? Claro, porque es que eso fue lo que se me vino ahorita. Imagínate que tú desde pequeño no te estés enjuiciando, ¿no? No te estés dando juicios a ti mismo porque no Claro, estás cambiando por el para qué está sucediendo esto, ¿no? Entonces el juicio obviamente hacia ti mismo no lo tendrías, que yo creo que es la gran carga mental, emocional que tenemos todos los seres humanos, ¿no? O sea, que sería brutal. Yo creo que ya habrán sitios donde te sí, enfoquen más hacia ese, Sí, ¿no? No sé. sí, de hecho, yo estoy mucho con el tema de la educación en general en las escuelas y hoy en día en una parte de los colegios, no diría que todos, pero están empezando a aplicar como extraescolar, por ejemplo, lo que son talleres de emociones. Eh, y respecto a lo que Miriam preguntaba, ¿qué es lo que más me encuentro?
la verdad que el 90%, porque acá pensemos que la P vamos a escribir la PNL, o sea, programación neurolingüística, cómo reprogramar nuestros cerebros en base al lenguaje que utilizamos. Así que el 95% me atrevería a decir, haciendo números así imaginarios, pero un 95% de los problemas radican en cómo se hablan. De cualquier índole, cualquier persona con cualquier cosa que venga a trabajar, siempre el foco termina estando en cómo se está hablando, cómo está vivenciando esto que hablamos de cómo estructura la experiencia subjetiva, es decir, cómo yo vivo esto que me está pasando, es parte de cómo me estoy hablando. Pues si yo esto lo vivo de una manera donde me hablo con amor, entonces ese proceso, por más que haya tristeza, que haya enfado, que hayan las emociones que tengan que haber, pero ese proceso se hace más ameno. Ahora, si todo esto lo estructuro, mi experiencia subjetiva, lo que yo veo, me pasa de todo y encima mi lenguaje, me saboteo, pongo una cantidad de etiquetas exorbitantes que puedo empezar a listar sin parar, eso va a generar que toda esa experiencia se potencie y sea aún más pesada, ¿no? De ahí un montón de patologías que podemos observar también hoy en día, diversas. Así que creo que la mayoría pasa por el lenguaje. Todos. Es que yo creo que Total. todos, porque a mí ahora se me venía, a ti te dicen, ¿cuáles son tus, no sé, tus dones o tus valores? Te cuesta un montón sacar cosas, ¿no? ¿Cuáles son tus, cuáles, en qué fallas? Y ahí sí tienes el listado más largo del mundo, ¿no? Y Totalmente. claro, y volvemos a lo mismo, ¿no? Es el para qué están sucediendo las cosas. A mí eso me ha cambiado muchísimo el que caes otra vez, pero hace unos días se lo decía a Azul, o sea, qué bien estar en ese momento en que dices, bueno, sí, están sucediendo cosas, pero tienes las herramientas para rápidamente como volver a encauzarte, ¿no? Volver a ese punto neutral y empezar otra vez como a decir, bueno, el para qué y no el por qué me está pasando esto. Pero Claro. sería tan bonito que no a mis 47 años estuviera viviendo esto, sino que lo hubiera podido, no sé, empezar a vivir a los 11, ¿no? Total. Pero por lo menos se empezó a vivir, a la edad que Sí, sea, pero Efectivamente. se empieza. sí, 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 pero al final, total. pues no sé, las que tengan hijos, yo siempre he dicho, por favor, ser mamá radica en estas cosas, ¿no? En hacerles la vida lo mejor que puedan a esos niños. Entonces, mirando primero tus, tú de dónde vienes y que no repitan de pronto muchas cosas, entonces empieza desde, ¿no? Desde pequeño a trabajarles estas cosas, ¿no? Hacerlos revivir lo que tú ya has vivido. Complicado. Ya me Total. metí yo, me callo. Posible. Complicado, pero no Yo imposible. tengo, Confiemos en nuestras generaciones. Fiore, yo tengo aquí una pregunta muy subrayada porque me parece algo muy, muy potente en cuanto a las emociones, autoestima y la mente positiva. Y es, atención con la pregunta, que qué diferencia hay entre pensar en positivo y vivir desde la coherencia emocional. Pensar en positivo y vivir desde la coherencia emocional. Ok, perfecto. Yo lo que creo la diferencia principal radica que en la coherencia emocional aceptás todas esas emociones que aparecen y no las anulamos, porque a veces caemos hoy en día en la positividad tóxica, que es Ya. me hablo positivamente, pero en realidad estoy anulando mi tristeza. Como, bueno, va así adelante, yo puedo y capaz quiero tirarme en el sofá a llorar todo el día. La coherencia considero que está en quiero llorar todo el día, me acuesto hoy y lloro todo el día. Desde ese lugar, desde la aceptación de, ok, esto que me pasa, ¿ah? Me está pasando, no lo puedo anular con me hablo re bien. Ahora sí puedo levantarme todos los días diciendo iba a ser un maravilloso día, aunque sea regañadientes, apretando los dientes con ira, porque no quería ir a trabajar, por ejemplo, pero una cosa es me hablo así y la otra es anulo. Creo que ahí es donde justamente entra la coherencia emocional, la diferencia, digamos. Sí. Ujú. Sí, Me porque hay parecía mucha gente que bastante está, la interesante. gran mayoría de gente que está metiéndose en el rollo este, sobre todo el tema de la espiritualidad, ¿no? Esconden muchísimo, muchísimo realmente lo que está sucediendo y no, hay que expresarlo, hay que saber cómo se expresa y con quién lo expresas también es cierto, pero sí que hay que expresar, hay momentos en que pues las Yo cosas creo que, azul yo se creo nos... que acá
lo hablamos mucho y yo soy bastante, eh, me fui, ay, No, no, me ahí no, fui. dale, dale. Estás ahora. Vamos, vamos, vamos. Estás. Acá volví. Estoy. No, yo creo que acá lo hablamos mucho de que yo siempre digo, yo soy muy coherente con todas estas cosas que hago y me vas a ver haciendo tipo de todo en esta vida, de todo y más cosas que no debería hacer por ser, y siempre lo muestro, sobre todo a mis amigos, que a veces uno dice como qué poca coherencia, pero en realidad es cuánta coherencia, si es lo que estás sintiendo y no lo estás anulando, como decías vos recién, me parece como que es clave que la gente que entra en este nuevo mood espiritual, por así decirlo, es, loco, te puede pasar de todo y esto está bien, no lo canalices por ese lado y la coherencia te va a llevar mucho más lejos que las ganas de mostrarte espiritual o no, con esa coherencia de falsa positividad muchas veces, o, ay, sí, yo me hablo lindo, buenísimo, somos todos positivos y después adentro te estás diciendo unas cosas terribles que no tiene sentido. No, y que al final Totalmente. terminas explotando, porque hay un momento en que explotas, o sea, vas muy positivo, pero hay un momento que explotas. Pero Las ahí está emociones la falta siempre de digo, van a, coherencia. Claro. claro, es que O las el emociones, típico que está en la calle irradiando no sé cuántas cosas súper, hiper, mega, sale, entra a su casa y es el más desgraciado de su vida. es que Entonces, por eso las emociones siempre van a buscar la forma de salir, siempre. No hay forma alguna de que no salgan si no las dejamos manifestarse con esta coherencia que hablamos, ellas van a encontrar la vía. Y posiblemente quien la termine encontrando, cuanto más acumulamos, es la ira, porque ella es la que pone ahí la bandera y dice, basta, no tapamos más a Acá nadie, se a que esto y yo, y nos enojamos con medio mundo. ya, ya. Oh, qué bueno. Eso es un buen melón, ¿eh? De abrir el tema de la ira y, bueno, de cada emoción, ¿no? Que nos lleva a Yo un les amo. extremo. A mí me encanta, ¿cómo es que se llama la película esa de Disney? A mí esa película me mató cuando la vi, la de los muñequitos. ¿Qué intensamente, se llama? Inside Out. Bueno, En en España es España del tiene otro Ah, revés, me nombre, voló, del me revés. voló. Del revés. Porque, del claro, hay revés. muchas veces que tú no sabes identificar qué te pasa. A mí me pasa mucho en plan de que, bueno, nosotras sí, nuestra Access, entonces yo empiezo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Empiezo a preguntarme, ¿por qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Que no sé identificarlo si estoy frustrada, si tengo rabia, si tengo miedo, qué es lo que está pasando. Entonces, ¿no? Entrar ahí y sacarlo, 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 porque no identificas, pero claro, es que no nos han enseñado que existen esas emociones, ¿no? Entonces, claro, te frustras. Bueno, ahí aparece Ay, otra como dice emoción, la Fiore, frustración. pero como dice ella, que no nos enseñan a identificarlas y no nos enseñan que está bien sentirlas. Y es una cosa, como yo siempre digo, es una cosa es sentirlas y esto, te pones un rato a llorar y otra cosa es mantenerlas en el tiempo y Claro. alargarla, que también está un poco ahí la víctima que Claro, le la gusta, drama queen. porque al final las emociones, no me acuerdo cuánto es, pero duran la drama Dos queen minutos. de, che, duran segundos en tu cuerpo las emociones, tipo, máximo cuánto te puede durar. Todo lo otro es Sí, ganas vos dos de minutos arrastrarlo. 2 minutos, yo nunca me acuerdo si era como, che, no quiero mentir, pero Dos Sí, entonces, minutos. 2 minutos, sí. a nivel biológico, sí, 2 minutos. Después lo que se mantiene es nosotros con cómo nos hablamos, nosotros con el pensamiento, tú, la volvemos a traer constantemente, pero la emoción sí la... Yo siempre doy el ejemplo, es como un niño que viene y te empieza a tirar de acá, te empieza a tirar de la sudadera y tira, y vos lo ignorás, das la vuelta, no quiero ver a ese niño, ¿qué va a hacer? Se va a intensificar mucho más ese niño hasta que lo veas y juegues con él o lo escuches. La emoción es igual. Cuanto más le ignoramos, más se incrementa porque nosotros con el pensamiento estamos, no quiero, no quiero, no quiero sentir nada, no quiero estar así, está mal estar así, y ella va a crecer y va a salir. Entonces, si la vemos, la visualizamos, le damos la bienvenida, la sentimos, dejamos que pase, ella solita se va, no requiere seguir mucho más, Claro, y salvo por en eso se contextos tapa con los puntuales, vicios, ¿no? ¿no? Los famosos vicios de ahí viene, de no escuchar. Entonces terminas pues metiéndote en algo que te haga como evadir eso tan y bueno, caes en algún No, vicio. Puede ser chicos, bueno como o decimos malo. siempre,
donde pones la atención, pones la energía. Y si en realidad la atención igualmente está ahí, o sea, porque está, no la quiero ver, no la quiero ver, pero ¿dónde está la atención? Ahí donde no quiero ver. Entonces la atención está ahí, Claro, ¿dónde está mi energía? Está ahí, la estás alimentando, como dice Fiore, crece, 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 y hasta un momento y dice, chau, chicos, acá o salgo. claro. O me mirás o me mirás. O sea, esto es como cuando, mira, vamos a pasar al cómo nos hablamos, ¿vale? Así para, esto es como Mm, cuando uno se da cuenta que se está criticando, que supongo ahora vas a mm. decir qué procesos son los más habituales para que la gente detecte ese anclaje de, venga, para, y no mires al otro lado, te quedes en bucle ahí, sino reconoce, es como el momento este de cuando te dicen en meditación, nuestra azul cuando dice, y ahora, si tienes pensamientos, observa como una nube pasa y déjalo ir, ¿no? Más o menos. Bueno, pues ahora explícanos qué bucles mentales o qué procesos en comunicación con uno mismo, qué es lo que más se repite, y por supuesto que nos dejes y compartas tips para tener esos anclajes cuando una persona se da cuenta que hace algo, él cambia, ¿no? Él cambia. Claro. Los bucles, generalmente los que más me atrevo a decir que se repiten son los soy. Soy inútil, soy un fracasado, acá se usa mucho, por ejemplo, el subnormal, que yo lo veo mucho en padres que se lo dicen a sus hijos y después se usa como muy cotidianamente, y después escuchás muchos adultos, soy subnormal, ya vamos a la raíz de la palabra, por eso la L de la lingüística me encanta, porque vamos mucho a realmente el poder. Muchos te dicen, pero no lo digo en serio, y yo digo, pero tu cerebro no sabe que no es en serio. Entonces es como, y siempre me gusta, para uno, primero identificar, ¿no? Cuando identificamos el soy, ok, soy, no sé, se activa, soy un inútil, o les voy a dar el ejemplo conmigo misma como lo trabajé, porque eso siempre es más fácil. Yo me definía como soy celosa. Entonces, ¿qué pasa? Que después yo luchaba contra, bueno, pero no, o sea, no quiero ser celosa. Esto cuando empecé la carrera. Cuando yo identifico que la etiqueta que me estaba poniendo, dije, "Y claramente que todo lo que voy a hacer va a ser en pos de que mi cerebro justifique esa etiqueta, porque él es, esto para todos los oyentes es un mensaje que quiero que se graben, que es que sus cerebros son el soldado número uno al frente de batalla. No es nuestro enemigo. La famosa frase, nuestro cerebro es nuestro peor enemigo, nos la borramos, por favor, porque él es el mayor aliado que podemos tener. Exacto. Entonces, eh, cuando nosotros decimos una etiqueta, un soy, ya automáticamente seamos conscientes de que abajo va a haber toda una serie de creencias que van a estar buscando sostener esta etiqueta. Entonces, para salir del bucle, volvemos al ejemplo con las emociones como si fuese un niño. Les propongo que cada vez que identifiquen un soy, un bucle en el que entran, algo que se estén diciendo feo o mal, imagínense un niño o al ser vivo que amen, familiar, amigo, perro, mascota o un niño inclusive, y pregúntense si le dirían lo mismo. Si la respuesta es no, pregúntense qué le dirían a esa persona. Si la respuesta es sí, le diría lo mismo, bueno, ok, ahí habría que rever otras cositas. Pero generalmente la respuesta es no. No hay una sesión que no me haya pasado de alguien que me diga, sabes que efectivamente cuando lo identifiqué y pensé si le hablaría así a alguien que amo, siempre la respuesta es no, y ahí me mando esos mensajes que le diría a esa persona. Ahí ya es un montón. Ya eso es un cambio enorme, enorme para el cerebro. Wow, wow. Claro, y además ahí volvemos al neuro, la neurolingüística, lo que estás haciendo es abrir un Exacto. camino nuevo a conexiones nuevas para identificarte desde otro patrón, por una conexión neuronal. Esto es ciencia. Claro, es que pero es que Exacto. la gente todavía piensa que esto es como como muy místico y todo lo demás, pero es que realmente la neuroplasticidad existe. Obvio. Entonces, y esto ya es súper científico, o sea, es como que mucha gente digo, y es Ok. como, no, es que yo nací así y me voy a morir así, no, porque si yo he cambiado en un montón de cosas, todo el mundo lo puede hacer. Claro. Claro,
Es que estamos en constante cambio, o sea, la persona que se atreve a decir que no cambiamos, ya agarren un manual de las células, tipo del cuerpo humano, y ya ahí está la base, o sea, desde la biología que estamos en constante cambio. Pero sí, por eso, justamente con la plasticidad y estas nuevas vías de aprendizaje que creamos, por eso justamente la PNL es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, porque esa experiencia siempre puede cambiar. Entonces lo que buscamos es poder ampliar también la experiencia de la persona. Hay mucho que experimentar, hay mucho más, pero cuando nosotros nos enfocamos en una sola vía, en la etiqueta que nos estamos poniendo, no estamos viendo, no estamos pensando en resultados. Volvemos al pilar, no estamos siendo flexibles, no estamos teniendo una agudeza sensorial con nuestros propios sentidos, con la conexión con nuestro cuerpo, sino que nos dejamos ir en ese mundo de pensamientos, en ese mundo de etiquetas, y ahí va, o sea, nuestro cerebro, repito, va a seguir esa vía, o sea, no va a cambiar porque sí, porque no tiene ese recurso para hacerlo, hasta que nosotros con el lenguaje le habilitamos ese recurso. Con el Wow. lenguaje, con el lenguaje. El lenguaje es Sobre la todo el clave. lenguaje, uy, se fue azul, pero Sí, sobre todo el lenguaje interno, yo diría, ¿no? O sea, más que, o sea, obviamente que también lo que expresas, pero también está que en algún capítulo lo estuvimos hablando, ¿no? Esa vocecita que le pusimos, ¿cómo fue que le puso azul? ¿Te acuerdas? Yo le dije la chimichurri, ¿cómo fue que le pusimos? No me Que la acuerdo. mandamos callar, ¿sabes? Cuando empieza a hablar, a parlotear. Entonces es claro. como, claro, cuando empieza a salir esa voz, el tener la facultad de estar centrado y decir, cállate, o sea, no, no, no más, por aquí no, ¿no? Claro, es que el diálogo interno es muy importante porque lo tenemos desde que somos chiquitos, o sea, las creencias, todo lo que creemos, cómo nos estamos hablando, qué imágenes mentales nos traemos, todo lo que lo que está pasando por adentro, eh, se ve reflejado justamente en la forma en la que comunicamos. Y muchas veces es peor el diálogo interno que el diálogo externo porque ahí se habilita la parte social donde decimos, bueno, esto, esto no lo voy a compartir o esto no lo puedo decir, no es ubicado, pero con nosotros no tenemos ese filtro porque no hay nadie más que nosotros mismos juzgando eso que estamos diciendo. Y si esta etiqueta ya genera que nosotros, o sea, nuestro cerebro busque sostenerla, entonces no hay forma alguna de que alguien diga, hey, pará, o sea, no digas esto, porque si nuestro cerebro no lo hace, nosotros menos, y ya está, ¿entendés? Como queda solo esa misma línea. Por eso es tan importante el lenguaje, porque gracias a él podemos también generar grandes cambios. Tú hablas mucho de herramientas, o sea, que imagino que Ujú. trabajas, no sé, ¿qué, qué herramientas trabajáis en esto del PNL? Aparte, obviamente, ¿no? De la parte lingüística, de estar hablándote bien o de forma coherente, ¿qué otra herramienta tienes así como que dices, esto es muy potente para que se aplique? O sea, esa que nos dijiste ahora de ¿qué otra cosa sí que tú digas, esto te saca del bucle inmediatamente? Para salir del bucle inmediatamente, es que en realidad con las que ya hemos mencionado, yo creo que con esas ya es la base para empezar, porque el estar aquí ahora, cuando nos vamos en bucle, dejamos de estar aquí ahora. Ah, hay un ejercicio que tengo como herramienta también que utilizo mucho en las sesiones. Acá estos son Vale. herramientas así. Yo en las sesiones les digo, esto es más mitad clase, mitad sesión. Voy a tomar apuntes. A Perfecto, ver, después si no la podemos escribir Sí, y la se vamos a la mando. compartir abajo para que la persona que nos esté viendo que lo pueda hacer, lógicamente. ¿No? Esto utiliza el pilar de la agudeza sensorial, que es el 333. Es nombrar de 3 a 5 cosas que vemos en el entorno y las repetimos 3 veces. Después nombramos de 3 a 5 cosas que escuchamos en el entorno y las repetimos 3 veces. Y después nombramos de 3 a 5 cosas que sentimos en contacto con nuestro cuerpo, sea gusto, tacto o olfato, y las repetimos 3 veces. Esto es porque vamos claro, de lo más te grande. regresas,
te al regreses aquí y ahora. claro. Exacto. Ese es un buen ejercicio, por ejemplo, sirve un montón para los pensamientos, para el bucle, pero se usa mucho cuando estamos en episodios de ansiedad o de ataque de pánico, para volver al aquí y ahora, para recordar que, ok, estoy acá, como no estoy allá. Yo siempre digo, ahora para los que estén escuchando, el mundo de los pensamientos, ese que está ahí arriba, como una nube justamente. Y ese es el mundo más grande que existe. Entonces, para bajar de ese mundo, usamos los sentidos, que repito, es algo que nos olvidamos que están y el poder que tienen. Total. Entonces, esa es otra de las herramientas que suelo usar mucho. Y después hay miles. Piensen que generalmente la PNL son cursos que se suelen hacer que se dividen en tres niveles: Practitioner, Trainer, Master, y duran unos 6 meses cada uno. En Argentina es el único país que tiene a la PNL como carrera, por eso somos técnicos superiores. Entonces estudiamos durante 3 años de psicológicas, anatomía, toda la parte lingüística como bien, es bien formada. Eh, Entonces, justamente en estos 3 años se estudian todas las herramientas que hay, sumadas a las herramientas más de la psicología más empírica, sumada a todas las herramientas que hay desde la lingüística. eh, por eso es que pueden, o sea, hay muchísimas, y más que cada vez vamos evolucionando, ¿no? O sea, como sociedad, entonces también las herramientas van mutando, la flexibilidad de la PNL, ¿no? Esto que decimos adaptarnos, y las técnicas es como, bueno, ahora la 2.0, la 3.0 y nos remasterizamos. Así que hay una amplia gama para todos los gustos, colores, etnias, de todo. De todo. Sí, sí. Pues, y tú también trabajas esto de, me imagino, ¿no? Poner a la persona en plan meditativo en tus sesiones y estas cosas, ¿no? Para también regresarlos. Otros no, eso depende muy la persona, porque tengo personas que no son tanto de querer meditar o cerrar los ojos o entrar en esos estados, sino que se consideran personas más de ciencia, por ejemplo, entonces es según el perfil, pero sí hay muchas sesiones. Yo trabajo con hipnosis ericksoniana, de hecho, entonces hay sesiones donde tenemos que hacer estas inducciones o meditaciones. eh, a mí me encanta hacerlas porque toda persona que lo hace se va en un estado tan zen que todo lo que se trabajó se incorpora mucho más, porque cuando nos vamos a mí me gusta hacerlo al cierre de la sesión porque me parece muy positivo que alguien se vaya sin estar dándole vueltas a esto que trabajamos, sino, hey, ya lo hablamos en esta sesión, ya le vas a dar vuelta en tu casa seguramente. Permitite este espacio, estos últimos minutos, este tiempo de acá al coche, de acá a tu casa, de estar zen, de estar tranquilo, de estar en calma sin seguir pensando. La mente piensa mucho, la buscamos ocupar en todo, en todos lados todo el tiempo, y nos olvidamos de lo que es aburrirse, de Total. lo que es estar sin pensar justamente, sin estar buscando qué hacer. Entonces, a mí me encanta poder hacer meditaciones porque es el espacio donde uno deja de pensar, Claro, de y hecho, puede incorporar mucho más. cuando paramos la mente es cuando sacamos esa parte creativa, ¿no? Pues sí que el Exacto. aburrimiento está anclado, y yo siempre lo digo lo mismo bueno, con el tema de los hábitos y esas herramientas de qué te sirve a ti para salir de ese bucle mental y conectar con esa parte creativa, porque somos creadores. Y, no sé, darte un paseo, o sea, cosas que digas, guau, eso me saca de... Entiendo que va por ahí, ¿no? La cosa de permítete tener ese espacio porque desde ahí se crea, ¿no? Totalmente, totalmente. Mm. Bueno, se crea de todo, se crea felicidad, se crea un Sí, montón sí, de todo, de serotonina, dopamina, todoína, para todo. bajar ese No es estrés, de cocaína. cortisol y todo. Bueno, eso ya Cocaína no, hermano. next level. No, no, esa Ina no. Esa Ina, lo que el cerebro Cocaína hace no. con esa Ina. Tío, ¿lo puede hacer cualquier persona esto? ¿La Penel? Sí. Sí,
Sí, o sea, tenemos limitaciones, claramente considero como toda carrera, eh, donde, por ejemplo, yo no, bueno, en rasgos generales, todos los programadores, que me atrevo a hablar por todos, porque no deberían, eh, trabajar, por ejemplo, psicopatologías muy duras, ejemplo, esquizofrenia, si no está con un acompañamiento terapéutico de un psicólogo clínico, ahí la PNL en realidad no debería entrar por una cuestión de que en las nuevas generaciones utilizamos todo lo que es el inconsciente y no sabes la caja de Pandora que se puede despertar del otro lado. Eh, Mismo porque también hay, dentro de esto que decía, de los cursos que se hacen, es como que falta una parte muy esencial que es lo que es psicopatología, se llama la materia, ¿no? Que es aprender a identificar si enfrente tengo una persona que, no sé, justamente tiene esquizofrenia o tiene trastorno límite de la personalidad. Si yo identifico eso, automáticamente es derivar a una persona que pueda abordarlo, porque ahí la PNL sí tiene este límite. Así que pueden, no todas, Edades, cualquiera puede ser PNL. cualquiera. Yo tengo desde los Es 4 tarde. años hasta los 66. Ah, Qué Ok. bueno. Y ¿Lo nunca pero es bueno. haces? tarde. A ver, hablemos de vos. ¿Online lo haces? Sí, 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 online. De hecho, yo hago tanto, bueno, en niños, como dijimos, es más la parte de educación emocional. En adultos es PNL. También en la parte de hipnosis, porque hay gente que viene solo para hipnosis, como por ejemplo para adicciones, porque ahí la hipnosis se usa mucho. Eh, Después hago de parejas también y de familias, porque la PNL para parejas es fantástica, es fenomenal por el tema comunicación, ni hablar para familias, pero bueno, así que Vamos a todo. dejar primero que nada las redes también de ella Todo. para que el que quiera, uno nunca sabe quién puede estar ahí necesitando esto, como siempre digo, es por eso siempre decimos, pasen este podcast, porque si vos no sabías sobre esta herramienta o se lo querés compartir a alguien, siempre va a haber alguien que no sabe, que es nuevo y capaz que es ese lugarcito que, eso que es, esa señal que estaban esperando para decir, ah, mira, esto sí me interesa, porque como siempre decimos, todas las herramientas llevan al mismo lugar, a querer conocernos, a querer ser mejores personas, a estar más contentos con nosotros mismos y cada uno toma la ruta que quiera. Entonces, esto es lo más importante que creo que es una de las principales cosas que queremos mostrar acá con el podcast y con la gente que traemos como Fío, que, bueno, ella está en Barcelona, también por si alguien quiere, presencial en Barcelona y online para el mundo, como siempre digo yo, el mundo, ¿quién O está por ahí? si alguien me quiere llevar a alguna parte del mundo porque quiere un intensivo de un mes, no, no hay problema, gente también me escriben, ¿eh? ¿Qué más es posible? Oye, una cosa, antes de que, espérate, porque yo creo que ya están cortando estas chicas. Una cosa, ¿tienes no sé, alguna experiencia que te haya dejado como mucha gratitud de que esta herramienta le haya servido? O sea, obviamente sin nombrar a esa persona, pero alguna experiencia de estas que tú digas, oh, qué bonito, cada vez que recuerdo esto, como que sí, por aquí era mi camino, porque esta persona, no sé, tan. Estoy pensando porque, para que se den una idea, actualmente tengo 40 40 consultantes, entonces estoy diagramando un Más es poquito los que llevo. posible, queremos otros 50. Em, a ver, sí, sí, ahí tengo una mujer que supongo que incluso si llega a escuchar este podcast se va a sentir identificada, pero fue una mujer que venía muy, muy de la ciencia, del lado de la medicina, porque trabajaba en medicina y venía como un poco reacia a lo que era la PNL porque ella esperaba un psicólogo clínico tradicional. Eh, y tenía un diálogo interno como muy invasivo, muy director, le generaba tanto malestar su propio relato y tenía tantas ganas de cambiar que empezamos a aplicar todas estas herramientas que les comentaba, incluso, bueno, muchas más porque hicimos un proceso de un par de meses, y a día de hoy, o sea, cambió toda su mentalidad, en cómo se hablaba a sí misma, los procesos que estaba haciendo, el trabajo empezó a mejorar obviamente un montón porque ella se empezó a sentir bien, entonces cuando nos sentimos mejor las cosas empiezan a suceder por donde ponemos el foco, como hablábamos en un primer momento.
Y esa es una mujer que a día de hoy, cada vez que me ve, tiene mucha gratitud al respecto y esa me quedó marcadísima. Y otro caso también de un chico, pero con tema de drogas, que también era un diálogo interno muy invasivo, este consumo, la parte social, el entorno, y cuando fuimos viendo cómo él estructuraba su realidad y qué herramientas tenía dentro de esa realidad para generar el cambio que deseaba. Lo mismo, hizo un cambio enorme y todo, la relación con la familia empezó a mejorar, el tema de las drogas, el entorno, y esos son casos que uno dice al principio pensás que es casi como imposible, por así decirlo, más uno también tiene el diálogo interno y lo que es el síndrome del impostor en esta profesión es enorme. Total. Entonces era como, uy, qué desafío, no sé si puedo, pero siempre tuve un jefe, que es un amigo, que también era muy alentador. Entonces, bueno, dale, vamos y ver desde, comprendiendo que uno lo está haciendo con mucho amor. ¿No? Para mí esa es la brújula, el amor, ante todo, como emoción primordial. No tanto la paz, la calma, sino el amor. Hacer las cosas que podamos, como podamos, con amor. Entonces, como que esos desafíos, ese síndrome del impostor también ayuda, bueno, esto, ver los casos, cómo terminan y lo gratificante que termina siendo ver una persona, yo digo, me encanta dar altas, me encanta decir, bueno, ya está, sé, vive, Es que realmente aplique ese es las el, herramientas. claro, es Buena, un buen terapeuta, buena. ¿no? Claro, es que ese es ¿Eh? un buen terapeuta, el que da el alta, ¿no? El que Claro. hay un, porque yo no sé, hay gente que, no, es que llevo en psicólogo 10 años, yo es como, por favor, sea chiqui, Claro, mi amor, mira otra Ya, cosa. ¿cuántos melones has abierto ahí y los has cerrado, los has vuelto a abrir? y Bueno, yo te aquí puedo pero creer, hay dos cosas muy importantes. Es que no solamente la parte del terapeuta que está ahí apoyando, acompañando, sino la persona que tenga esa conciencia, esas ganas de seguir avanzando. Y esto es algo, es la decisión que uno toma cuando está decidido a querer cambiar algo, lógicamente, ¿no? sí, yo igualmente cuando tengo personas que quieren seguir viniendo y yo veo que no, les digo no. O sea, no vas a seguir viniendo Basta, a basta. abrir. Basta, nos Te doy tomamos de una alta, caña o algo, basta. pero Espéralo. Claro, pero exacto, seguimos como, no sé, nos llamamos por teléfono si tenés ganas, pero no venís porque por una cuestión de que vas a estar te obligás a buscar cosas para hablar. Y a veces ya eso seguimos dándole vueltas a los mismos temas, pero en realidad porque la persona al fin de cuentas es como, bueno, ya lo trabajaste, en realidad ya está trabajado y lo ves, pero bueno, también porque ahí depende cada uno lo que genera la dependencia, ¿no? Entonces yo ahí desde ese lado, como profesional, digo, si vemos que se está desarrollando una dependencia y hay que poner un límite también. Eh, y el tema es ese, para mí, con algo que me encanta de la PNL es que, como hablaba, como decía anteriormente, que va mucho al inconsciente, porque es esto, los patrones que repetimos, las creencias, el lenguaje que es muy inconsciente, justamente, pues ya está en automático, eh, es que al ir al inconsciente no suelen ser procesos muy largos, porque las personas requieren asentar todo eso que se trabajó y se lo conoce como sesiones de alto impacto. A mí me gusta decir sesión de PNL, pero por este justamente impacto que tiene bueno, capaz hay procesos que son 4 sesiones y fin, y ya está. Y la persona necesita meses o un año inclusive en volver y trabajar otra serie de aspectos. Y eso me parece también súper positivo porque cada uno, como digo, tiene las herramientas. Entonces, permitirles que apliquen esas herramientas y vuelen, es una forma de darles este poder que estamos buscando, que es la autoestima, ¿no? El quererse a sí mismo. También total, aprender a quererte aplicando estas herramientas solo, encontrate que está todo bien, como estás total. con vos solo te necesitas a vos. Qué Sí, guay, qué bonito. sí. Ojalá lleguemos También algún día a estas vamos cosas. a agradecerte mucho, Fío, por estar acá, por haberte tomado este tiempo para hablar con nosotras y contarle a toda la gente que nos está escuchando, bueno, todas estas herramientas que sí se puede y que te pueden dar de alta, que no tienen que Total. estar toda la vida.
Totalmente. Que no, Esto no es es una clave, es membresía, clave. ¿vale? Que ahí puedes dar de Claro. alta. Ay, pero sí, muchas Así que gracias a bueno, ustedes. gracias. Gracias, Qué gracias. lindo. Gracias, gracias a ustedes también. Un placer haberlas conocido, a Luisa, a Miriam, a Azul, siempre un placer hablar con vos, amiga. Eh, Nada, la verdad que me encanta este espacio que crearon y más aún para esto, para que la gente pueda encontrar en un lugar las diferentes herramientas que hay, porque hoy en día hay tanta cantidad de información que mucha gente es como los ve frustrados encontrando ese profesional o esa técnica o esa disciplina o eso que encaje con ellos. Así que gracias por habilitar este espacio para que la gente pueda escuchar de todo y elegir desde conciencia escuchando. Total. Claro. Gracias a ti. Totalmente. Bueno, Muchas gracias. chicas, gracias. Gracias a todos. Le vamos a dejar las redes de Fío acá y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Gracias, Fío. No te olvides de seguirnos en las redes. Y nos vemos la próxima en Te lo digo, me lo digo, el podcast.